Para el año 2022 les muestro en pantalla también lo que nos dice el Ministerio de Salud. Se reportaron por lo menos 4.257 casos. Esto desde el inicio del brote hasta la fecha. Y para el año 2024 ya se han confirmado 109 casos, de los cuales 2 permanecen activos y no se han presentado personas fallecidas. Aparte de eso, ¿cómo está el panorama a nivel de ciudades? Bogotá tiene 44 reportes. Le sigue la ciudad de Cali con 22, luego Barranquilla con 13, Medellín con 11 y Atlántico con 5. El doctor Jorge Cortés nos acompaña a esta hora de la mañana, es infectólogo del Hospital Universitario Nacional. Doctor Jorge, quiero iniciar con esto. Hay un tema muy importante que la gente se está preguntando, ¿será una nueva pandemia, no será una nueva pandemia? Y el tema de la vacunación, ¿ya hay una vacuna disponible? ¿Hay que vacunar a toda la gente? ¿O cómo es este tema, doctor Jorge? Pues en realidad hay todavía mucha incertidumbre. Esta, como anotaba la compañera, es una nueva variante que está apareciendo en unas zonas de África Central. Este virus se transmite por contacto a persona y en la anterior variante que llegó a Colombia, con los datos que usted acaba de mostrar, la principal forma de transmisión era la transmisión sexual. Entonces, hay unos nuevos casos, nueva variante en África Central. No sabemos si eso va a salir en primera parte de África. Y la alerta sanitaria lo que ayuda es a poner los ojos en esa situación, mejorar la vigilancia y permitir que países como nosotros, que estamos lejos y que pues no tenemos como ese contacto directo con los países africanos, tengamos la posibilidad de eventualmente detectar casos tempranamente para dar la alarma al sistema de salud. Sí. Doctor Jorge, hay algo muy importante. Con el COVID también era algo muy similar. La gente decía, bueno, está muy lejos, puede que no llegue a nuestro país, pero pues ya vemos que fueron 100.000, un poco más de 130.000 muertes solamente aquí en Colombia. ¿Qué va a pasar exactamente? Y algo también muy importante, ¿cómo se transmite? Si una persona de pronto se infecta de pronto con la saliva o solamente es con la parte cuando se toca directamente esta enfermedad, con la relación sexual. ¿Qué otra manera hay de contagio? Esa es la principal forma de transmisión. Esta enfermedad se caracteriza por una serie de lesiones en la piel que inicialmente son pequeñas lesiones redondas, parecidas a la varicela, que pueden ir creciendo en la medida en que pasan los días hasta convertirse en vesículas y eventualmente en pústulas. Pústulas son esas lesiones que tienen una secreción amarilla o gris que pueden eventualmente salir. El número es muy variable y la principal forma de transmisión es tener contacto con esas lesiones. En la ocasión anterior, y parece ser que en esta ocasión puede suceder lo mismo, la principal forma de transmisión es durante la actividad sexual por el contacto estrecho entre las personas. Y digamos que existen vacunas, de hecho en Colombia se han hecho ensayos con algunas vacunas, como la vacuna japonesa, pero la distribución de esas vacunas sigue siendo muy limitada, por lo cual una gran cantidad de personas podrían no tener disponibilidad o acceso a esas vacunas. Por ahora, no sabemos si los factores de riesgo son exactamente los mismos que ocurrieron hace 2 años, es decir, transmisión sexual, personas que tienen encuentros sexuales con otras personas enfermas, y en esa medida, pues la recomendación, por supuesto, es si uno tiene un encuentro con una persona que tiene lesiones sobre la piel, pues evitar tener ese contacto estrecho, especialmente si a lo que se refiere es a la actividad sexual. Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el alcance de la diseminación. Hay afortunadamente hoy en día más vacunas que hace 2 años, pero todavía tenemos incertidumbre de cuáles son las personas que habría que proteger y cuál sería la mejor estrategia de protección. Probablemente evitar el contacto con esas lesiones, el tener cuidado si hay una persona con la que yo convivo o tengo alguna actividad sexual que tenga esas lesiones, pues evitar ese contacto con esas personas. Por ahora necesitamos observar la situación para saber qué va a pasar, si esto es una enfermedad de transmisión sexual o si esto finalmente va a ser algo diferente, pero definitivamente no va a ser, digamos, en la misma magnitud o en la misma dimensión del COVID por la forma de transmisión de la enfermedad y la forma de lesiones que produce. Sí, doctor, algo también que es muy preocupante. La mayor parte de las personas que se encuentran en este instante contagiadas con este virus son hombres. ¿Por qué razón solamente, digamos, había una estadística que decía que un poco más del 85% de los casos eran hombres? ¿Por qué específicamente en esta población y no en general en las mujeres?
Eso se debe a la forma de la transmisión sexual en nuestro país y a la diseminación del VIH en nuestro país. En nuestro país, cerca de 3/4 de las personas que tienen VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, son hombres, y eso hace que haya una cocirculación entre estos dos virus, especialmente entre personas que tienen este virus. Pero en otras zonas del mundo, por ejemplo en África, la transmisión del VIH ocurre igualmente en hombres y en mujeres. Así que eso que sucede en nuestro país y eso que sucede en muchos países occidentales no necesariamente es lo que sucede en África y no necesariamente va a ser el determinante de la transmisión. Por ahora, eso sucedió así con la variante que tuvimos hace 2 años. De nuevo, no sabemos con certeza si esto se va a comportar así, si los hombres están más en riesgo que las mujeres, como usted anota correctamente para la variante anterior, o si esto va a tener una distribución más simétrica entre hombres y mujeres. Y de nuevo tiene que ver con la orientación sexual de las personas y tiene que ver con la cantidad de contactos sexuales que tenían las personas. Doctor Cortés, le saluda Lina Pulido aquí desde los estudios de Arriba Bogotá. También quiero hablar sobre otra cifra que entregó ayer en un comunicado la OMS, y es lo que tiene que ver con el contagio elevado en población joven y también pues su alta tasa de mortalidad. ¿Qué se puede deber esto? Lo que se ha visto es que dependiendo del tipo de virus cambia las condiciones de severidad, de gravedad de la enfermedad. La variante que tuvimos hace un par de años era una variante con poco compromiso grave, con muy pocos casos graves, afortunadamente pocas hospitalizaciones y, al menos en Colombia, pocos fallecimientos. Esta variante conocida en África puede tener una letalidad un poco mayor. Eso hay que verlo con mucho cuidado porque, por un lado, puede ser que la enfermedad sea un poco más grave. Lo que ha reportado el CDC africano es datos entre alrededor del 3-5% de mortalidad, dependiendo de las cifras que uno mire. Pero también hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo en una zona donde hay una guerra civil, en el Congo, en la República Centrodemocrática del Congo. Muchas zonas son zonas de frontera donde hay una gran cantidad de situaciones. Entonces es difícil determinar si el virus es realmente más letal, más agresivo, o si lo que estamos viendo es simplemente un virus que se está diseminando justamente porque existen las condiciones de frontera donde hay guerra, hay pobreza, hay una gran cantidad de personas en unas situaciones adversas que hace que el acceso a salud, el momento en el cual se hace el diagnóstico y por lo tanto todas estas complicaciones sean mucho más altas. Pero parece haber unos datos de mayor grado o mayor frecuencia de personas que se complican y que pueden fallecer. Es el doctor Jorge Cortés que nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor, muchísimas gracias. Les contamos a nuestros televidentes, se está investigando. Lo que dicen las mismas autoridades en salud en este momento es que empieza la vigilancia más detallada, más a la lupa sobre estos casos, específicamente los que hay en el país. Actualmente se encuentran 2 activos, como ustedes bien lo estaban escuchando por parte del Ministerio de Salud. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.